Déjalo ir. En lo alto de una montaña que parecía tocar el cielo, se encontraba un templo antiguo, construido con madera oscura y piedras cubiertas de musgo. Allí, el aire tenía una pureza que acariciaba los pulmones, y el sonido del mundo se reducía a un murmullo suave, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre los pinos, y, en la distancia, el rumor constante de un río que jamás se detenía. Vivía allí el maestro Zen Rikan, un anciano de mirada serena y manos gastadas por el tiempo. Su caminar era lento, pero no por debilidad, sino por elección. Cada paso era un acto de mindfulness, una forma de meditación en movimiento. Al amanecer, cuando el sol apenas despuntaba, solía bajar al río con una taza de té en la mano. No necesitaba decir palabra, su sola presencia transmitía paz interior. Una mañana, mientras Rikan contemplaba cómo la corriente arrastraba hojas secas, un joven monje llamado Haru se acercó. Su rostro mostraba cansancio, y sus ojos, aunque jóvenes, parecían haber visto demasiados inviernos. Maestro, dijo, bajando la mirada, no puedo dejar de pensar en lo que perdí. Cada día, mi mente regresa al pasado, y me ahoga. Rikan lo escuchó en silencio. No interrumpió. No ofreció consejo inmediato. En cambio, señaló el agua que fluía a sus pies. Mira el río, Haru. ¿Ves cómo las hojas caen en él? No las detiene, no las retiene, simplemente las deja ir. Y así, sigue su camino. Haru guardó silencio. En ese instante comprendió que soltar el pasado no significaba olvidar, sino liberar el peso que no le permitía avanzar. El maestro tomó un sorbo de té, cerró los ojos y dejó que la brisa de la montaña acariciara su rostro. No había prisa. En el arte zen, incluso el acto de dejar ir necesita su propio tiempo. El joven Haru permaneció junto al maestro Rikan, observando el agua. No era un simple río, para el maestro, era un espejo que mostraba la verdad de la vida. La corriente nunca se aferraba a lo que pasaba por ella, ya fueran hojas doradas de otoño o ramas rotas arrastradas por la tormenta. Todo seguía su curso, todo encontraba un destino más allá de la vista. Pero, maestro, dijo Haru con un hilo de voz, ¿cómo se deja ir algo que duele tanto? Rikan se inclinó y tomó una pequeña piedra del suelo. La colocó en la mano del joven y dijo: aprieta con fuerza. Haru obedeció, cerrando el puño hasta sentir cómo sus músculos se tensaban. Pasaron unos segundos y su mano comenzó a doler. Ahora suéltala, indicó Rikan. La piedra cayó al suelo con un sonido suave. Haru abrió la mano y sintió un alivio inmediato. ¿Ves? El dolor no estaba en la piedra, sino en tu decisión de sostenerla. El joven permaneció en silencio, dejando que la enseñanza penetrara poco a poco, como la lluvia empapa la tierra. El maestro, con su calma habitual, continuó. La mente hace lo mismo con los recuerdos y el resentimiento. Los sostiene, los aprieta, y se pregunta por qué sufre. Pero en el momento en que los sueltas, el peso desaparece. El viento sopló entre los pinos, llevando consigo el aroma de las hojas húmedas y del té de la mañana. Haru sintió algo diferente, no era una alegría explosiva, sino una ligereza sutil, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más amplio. En el lenguaje del Zen, ese era el primer paso hacia la verdadera liberación interior. Rikan se puso en pie y comenzó a caminar lentamente río arriba. Ven, dijo, quiero mostrarte otro lugar donde el agua nos enseña cómo vivir. Haru siguió al maestro Rikan por un sendero estrecho que se adentraba en el bosque. Las ramas formaban un techo natural, filtrando la luz del sol en destellos dorados que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas. Cada paso que daban crujía suavemente, como si el bosque susurrara su aprobación. El camino bordeaba el río, pero ahora el agua era más tranquila, formando pequeños remansos donde el reflejo del cielo parecía un cuadro vivo. El maestro se detuvo junto a una gran roca cubierta de musgo y señaló un punto donde el río se encontraba con una caída de agua cristalina. Mira allí, Haru.
El joven observó cómo el agua se precipitaba desde lo alto, golpeando las piedras, descomponiéndose en miles de gotas que, a pesar de su caída, se reunían nuevamente más abajo para seguir fluyendo. ¿Ves?, continuó Rikan. Incluso cuando el agua es golpeada y rota, no lucha por volver a ser lo que era. Simplemente sigue adelante, adaptándose a la forma que la vida le da en cada instante. Haru permaneció inmóvil, escuchando el rugido suave de la cascada. Comprendió que él, en cambio, había estado intentando recomponer un pasado que ya no existía, como si pudiera juntar las gotas de agua en el aire antes de que cayeran. El maestro tomó un pequeño cuenco de madera que llevaba colgado de su cinturón y lo llenó con agua de la cascada. «Bebe», dijo. El joven lo hizo. El agua estaba fría, viva, como si llevara dentro la fuerza de todo el camino que había recorrido. «Así es tu vida», susurró Rikan, fresca cuando la aceptas, amarga cuando intentas detenerla. En ese instante, Haru sintió que algo en su interior comenzaba a aflojarse. No era todavía la liberación completa, pero sí el primer respiro después de una larga inmersión. El maestro lo miró con una sonrisa tenue y añadió: «Dejar ir no es un acto único, es una práctica diaria». El sendero se abrió hacia un claro donde el río formaba una pequeña playa de piedras blancas y lisas. Allí, el sonido del agua se mezclaba con el canto lejano de un ave solitaria. El sol de la mañana comenzaba a calentar la superficie de las rocas, y el aire tenía un aroma fresco, casi dulce. Rikan se agachó y comenzó a recoger algunas piedras. Las colocó en un pequeño montón frente a Haru. Luego se puso de pie, tomó un saco de tela y se lo entregó. «Quiero que lleves estas piedras contigo», dijo. Haru obedeció, aunque frunció el ceño. El peso era considerable, y apenas había dado unos pasos cuando sus hombros comenzaron a resentirse. Caminaron en silencio por un tramo del bosque. Las raíces sobresalían del suelo y cada paso requería atención para no tropezar. El saco parecía pesar más con cada minuto. Finalmente, Haru se detuvo. «Maestro, esto es agotador, ¿cuánto tiempo debo llevar este peso?» Rikan sonrió con suavidad. «Tanto como tú decidas». El joven comprendió al instante. Abrió el saco y dejó que las piedras cayeran al suelo. El sonido fue como una liberación, seco, simple, definitivo. Sintió como su cuerpo se aligeraba, y junto con ese alivio físico, una sensación más profunda comenzó a extenderse en su interior. «Así es con las ofensas, las culpas, las pérdidas», dijo el maestro. «Caminamos cargándolas sin preguntarnos si todavía necesitamos llevarlas». Se sentaron a orillas del río. Haru metió las manos en el agua, observando cómo la corriente se llevaba las pequeñas hojas que flotaban a su alrededor. El maestro, con los ojos entrecerrados, añadió: «El verdadero arte de dejar ir no es empujar lo que nos duele, sino abrir las manos y permitir que la vida siga su curso». El viento se levantó suavemente, como si quisiera llevarse con él las últimas palabras. Haru, por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de hablar. Solo respiró, y dejó que el momento lo sostuviera. El maestro Rikan permaneció un momento en silencio, observando cómo el río continuaba su viaje sin alterarse por las piedras, los remolinos o las ramas que encontraba. Luego, tomó un pequeño palo y comenzó a dibujar en la arena húmeda de la orilla. Haru se inclinó para mirar. «Quiero contarte una historia», dijo el maestro. Trazó en la arena la figura de un hombre con un gran saco sobre la espalda. Hace mucho tiempo, un viajero cargaba con un saco lleno de objetos que había recogido en cada lugar por donde pasaba, recuerdos, promesas, heridas, incluso cosas que no le pertenecían. Creía que al guardarlo todo, no olvidaría nada importante. Rikan pausó y dejó que una pequeña ola borrara parte del dibujo. Pero un día, mientras cruzaba un río, el peso del saco lo hizo perder el equilibrio. El agua comenzó a subir y el viajero, aferrado a su carga, empezó a hundirse. Solo cuando,
En un acto desesperado, soltó el saco, pudo nadar y llegar a la orilla. Y en ese momento, comprendió que había cargado más con su miedo a olvidar que con los recuerdos mismos. Haru permaneció inmóvil, viendo cómo el dibujo desaparecía por completo bajo el agua. «Maestro», dijo en voz baja, «¿y si suelto algo y después me arrepiento?» Rikan miró el río y sonrió con suavidad. «Entonces habrás aprendido que incluso el arrepentimiento debe soltarse. La vida no es un cofre donde guardamos todo, es un río que fluye, y solo nos pertenece lo que podemos llevar en el corazón sin que pese». El sol se filtraba entre las ramas y proyectaba reflejos dorados sobre el agua. Haru sintió una calma extraña, como si las palabras del maestro hubieran abierto una puerta que él no sabía que estaba cerrada. No había prisa. No había meta. Solo un fluir silencioso que empezaba a imitar. La tarde comenzaba a caer sobre el bosque. El cielo, antes azul intenso, se teñía de tonos dorados y rosados, y las sombras se alargaban sobre el suelo cubierto de hojas. El maestro Rikan retomó la caminata, guiando a Haru hacia una zona donde el río se estrechaba y corría con más fuerza. Llegaron a un puente de madera viejo, con barandas gastadas por el tiempo. Bajo ellos, el agua golpeaba las rocas con un rugido profundo. Rikan se detuvo en medio del puente y miró a Haru. «Quiero que lances algo tuyo al agua», dijo. El joven arqueó las cejas. «¿Algo mío?» «Sí. Algo que signifique mucho para ti». Haru buscó entre sus pertenencias. En el bolsillo interior de su túnica tenía un pequeño colgante de madera que su padre le había dado antes de morir. Era lo único que conservaba de él. Sus dedos lo acariciaron con cuidado, y una oleada de recuerdos lo atravesó. «Maestro, no puedo. Esto es lo último que me queda de él». Rikan sostuvo su mirada, sin reproche, pero con la firmeza de quien conoce el valor de la prueba. «Si lo tiras, no perderás a tu padre. Perderás la idea de que él vive solo en ese objeto». El viento sopló con más fuerza, como si empujara al joven hacia la decisión. Haru cerró los ojos. El peso del colgante en su mano se volvió insoportable. Y entonces, en un impulso que le arrancó un suspiro profundo, lo arrojó al agua. El colgante dio un breve salto, tocó la superficie y desapareció en la corriente. Por un instante, Haru sintió un vacío en el pecho. Pero ese vacío no se llenó de tristeza, sino de una inesperada ligereza. Era como si un nudo invisible se hubiera aflojado. Rikan asintió, mirando cómo el río se llevaba el objeto sin resistencia. «Ahora tu padre vive en tu respiración, en tu forma de mirar el mundo, en la bondad que siembres. No en un trozo de madera». Se quedaron allí, en silencio, viendo cómo el agua se alejaba. El cielo comenzaba a oscurecer, y las primeras estrellas aparecían tímidamente. Esa noche, Haru y Rikan acamparon junto al río. El fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes sobre los troncos cercanos. El aire estaba impregnado del aroma a pino y tierra húmeda, y el murmullo constante del agua parecía arrullar los pensamientos hasta volverlos más ligeros. Haru se recostó sobre su manta, mirando el cielo estrellado. Había una serenidad extraña en su pecho, pero también un espacio vacío que antes estaba ocupado por la presencia física del colgante. Cerró los ojos, y lentamente, el sueño lo envolvió. En su sueño, se encontraba de pie en medio del mismo puente donde había soltado el colgante. Solo que esta vez, el río no era de agua, sino de recuerdos, rostros, voces, momentos felices y dolorosos fluían ante él. Sintió la tentación de aferrarse a algunos, pero cada vez que lo intentaba, las imágenes se deshacían como humo entre sus dedos. De pronto, escuchó la voz de su padre, suave y cercana. «Hijo, no me pierdes al soltarme. Me encuentras en todo lo que eres». Despertó con el corazón latiendo despacio, como si hubiese recorrido un largo camino para llegar a esa frase. El fuego se había consumido en brasas, y el maestro Rikan,
sentado en postura de meditación, lo observaba con una sonrisa tranquila. «Has viajado lejos esta noche», dijo. Aru asintió. «Creo que lo entiendo ahora, maestro. Soltar no es perder, es abrir un espacio». Rikan miró hacia el horizonte, donde la primera luz del amanecer comenzaba a teñir de oro las copas de los árboles. «Y en ese espacio, Aru, es donde la vida puede entrar». El joven respiró profundamente, sintiendo que aquella noche había dejado caer no solo un colgante, sino un peso que llevaba años dentro de él. Y por primera vez, al pensar en el futuro, no sintió miedo, solo curiosidad. El amanecer llegó lentamente, como si el sol quisiera caminar con la misma calma que el maestro Rikan. Los primeros rayos tocaron la superficie del río, creando caminos dorados que parecían invitar a seguirlos. Aru y el maestro caminaron en silencio, dejando atrás el lugar donde habían pasado la noche. Mientras ascendían por el sendero, el joven monje sintió que cada paso era más ligero que el anterior. No era solo la ausencia del colgante, sino la ausencia de algo más sutil, el peso invisible de lo que había estado reteniendo en su corazón durante años. Llegaron a una loma desde donde se veía todo el valle. Los campos verdes, las casas pequeñas con humo saliendo de las chimeneas, y el río que, como un hilo plateado, unía todo en un mismo fluir. Rikan se detuvo y dijo: «Aru, mira ese río. Desde la montaña hasta el mar, su único propósito es avanzar. No retrocede para recoger lo que dejó atrás, no lamenta las piedras que encontró, no se detiene a guardar hojas o ramas. Fluye, porque solo fluyendo cumple con su destino». Aru sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. «Maestro, creo que ahora puedo caminar sin miedo». «Entonces ya has aprendido lo que necesitabas», respondió Rikan. «Recuerda, soltar no es un acto de debilidad, sino de profunda confianza. Es decirle a la vida, confío en ti para llevarme donde debo estar». El joven monje cerró los ojos un instante, respirando el aire fresco de la montaña. Y en esa respiración, sintió que todo lo que había soltado había dejado un espacio que no estaba vacío, sino lleno de posibilidades. Mientras descendían, el sol se alzó por completo, y el río, en la distancia, parecía guiarlos. Aru sabía que aún tendría que practicar el arte de dejar ir muchas veces, pero ya no lo temía. Porque entendía que cada vez que abría las manos, la vida encontraba una nueva forma de llenarlas. Y así, con el murmullo del agua como música de fondo, Aru y el maestro siguieron su camino, sin prisa, sin peso, y sin mirar atrás.